invitación y al congresista también Hammer por esta iniciativa de tocar esos temas álgidos y centrales, en realidad para todos los peruanos que estamos interesados en preservar el patrimonio cultural de la nación. El título del evento me parece sintomático: Patrimonio cultural como motor de desarrollo social y económico del Perú. Y definitivamente creo que lo que hace Rushani Caral es eso, es transformar un sueño en realidad, porque el Caral hace unos años no era lo que es hoy. He tenido el privilegio de visitar Caral hace poco, unas celebraciones muy importantes, donde además de la noche todo fue, estas pirámides magníficas fueron iluminadas, hicimos un peregrinaje a una ceremonia con fuego, pero lo más importante fue la visita del día siguiente, donde se nos explicaron los avances arqueológicos que estaban ocurriendo en la zona, y aparte del lugar que es absolutamente mágico, todos nos dimos cuenta que era una de las zonas arqueológicas más importantes del país, ¿no? Y quizás lo que más me impresionó fue cómo, gracias al ímpetu de la doctora Shari, todas las comunidades colindantes no solamente creen en el proyecto, sino que esto ha significado un verdadero renacimiento de las artesanías y del arte local, en donde todos se identifican con Caral, sueñan con Caral, y desde la alimentación hasta un renacimiento de las antiguas tecnologías textileras, en fin, eso demuestra cómo sí es posible transformar una aventura arqueológica en un motor de desarrollo social y económico para la zona. Bueno, a mí me han invitado un poco para que hable sobre la problemática de la Biblioteca Nacional. Yo estoy formado en Historia del Arte, en Antropología y en Historia del Arte, y cuando en las postrimerías del gobierno aprista, el doctor Juan Ocio me invitó para que fuera director de la Biblioteca Nacional, yo no pertenezco a ningún partido político, soy un técnico, y yo sabía que tenía pocos meses como director, creo que eran 8 o 9 meses que iba a ser director de la Biblioteca Nacional, pero el día antes que juramentara como director ocurrió algo que de alguna manera definió el norte de mi función como funcionario público. No fue la primera vez en mi vida que trabajaba en la administración pública. Yo soy académico, soy historiador, formo parte de la Academia Nacional de Historia. Había hecho trabajos en administración, pero en realidad mi alma y mi vida está en el estudio de historia, ¿no? De hecho, me he especializado en la iconografía del arte oriental. Por ahí escuché antes que nuestros problemas empiezan con los españoles. Bueno, definitivamente toda conquista es un acto tremendo de violencia, y el primer tratado sobre el huaqueo que se escribe en el Perú lo escribe un español, que es Fray Bartolomé Las Casas de Tesauris, que es sobre los tesoros en el Perú, donde él describe el saqueo sistemático de las huacas prehispánicas, ¿no? Que al propio Bartolomé Las Casas le parecen una absoluta inmoralidad. El hecho que estemos ahora en la casa de lo que fue el Santo Oficio de la Inquisición es muy interesante por la famosa huaca Mateo Salado, donde, dicho sea paso, se han descubierto algunas momias en las últimas semanas que ponen en valor la zona, pero que tiene el nombre de un célebre luterano que guateaba la zona, y no se sabe bien cuáles eran sus ideas. Se sabe que era un gran heterodoxo, y por eso fue uno de los primeros quemados en la Plaza Mayor de Lima por el Santo Oficio de la Inquisición.
Y es interesante que como él vivió ahí casi toda su vida, una suerte de anacoreta extraño, la Huaca terminó teniendo su nombre. Pero de hecho esa Huaca establece un vínculo entre esta Palacio de la Inquisición con las Huacas prehispánicas. Pero a lo que voy es que la llegada de los españoles sin duda destruyó gran parte del patrimonio precolombino. De hecho, George Kugler, cuando describe la conquista, lo compara a un hundimiento de una embarcación y dice que lo que llega a las orillas después de este hundimiento no es ya no era la cultura prehispánica de la cual solamente sobreviven pedazos aislados de cultura, y que en realidad es imposible después de la conquista reconstruir lo que fue el Perú prehispánico. Sin embargo, desde el punto de vista de la historia del arte, uno se da cuenta cómo los conquistados, como en el propio caso del cronista indígena Guamapoma de Alga, cómo el conquistado también puede utilizar el discurso catequizador y moralista de los propios españoles para hacer la guerra. De hecho, el propio Bartolomé Las Casas fue el primero en utilizar la demonología europea para asegurar que los españoles eran demonios y que digamos, la conquista espiritual del Nuevo Mundo terminaba siendo un fiasco si es que los propios conquistadores no aplicaban aquello que ellos enseñaban. Y claro, durante el reinado de Carlos V, el emperador más poderoso de Europa en aquel momento, dadas las amenazas de este fraile defensor de los indios, en un momento dado le pidió a sus teólogos que decidieran si la conquista del Nuevo Mundo era justa o injusta. Porque si era injusta y lo que decía el fraile era cierto, entonces lo que estaba en jaque era la salvación de su propia alma. Y Carlos V, siendo el emperador más poderoso del Nuevo Mundo, detiene la conquista para que sus teólogos se pongan de acuerdo si lo que ocurría en Indias era algo que iba a comprometer. Y es así que surgen las nuevas leyes de Indias, en donde se le terminan dando títulos nobiliarios a los descendientes de los incas, que durante las celebraciones del Corpus Christi, como ustedes habrán visto en Cusco, toda la nobleza inca desfilaba con sus atuendos tradicionales. Es verdad, eran trajes híbridos, ya no eran los incas precolombinos, pero lo que sí sabemos es que durante el siglo XVIII, durante todas las grandes rebeliones preindependentistas, lo que el historiador Asclepius Ofeland titula un siglo de rebeliones anticoloniales. Todas esas rebeliones hechas por comunidades indígenas, ninguna de ellas quería volver al tiempo de las idolatrías de los incas. En el siglo XVIII todos aspiraban a volver al siglo XVII, que era el gran periodo, digamos, de edad dorada, cuando la monarquía hispana adopta y acepta a la nobleza inca como parte de su cosmovisión. Claro, uno puede comentar sí, pero eran los sometidos, eran los vencidos. Efectivamente, eso es lo que eran, pero estaban integrados. Entonces, eso da pie a que surja un arte religioso cusqueño que es profundamente subversivo, porque si bien los pintores indígenas y mestizos, incluso los criollos, se invitaban a copiar muchas veces los modelos visuales europeos, siempre añadían algo que terminaba subvirtiendo la composición. Entonces nos encontramos con niños Jesuses que tienen mascaipacha, que tienen hojotas de oro, que tienen uncus, y que causan la indignación del pueblo español porque se dan cuenta que los símbolos tienen significados ambivalentes y múltiples, y que si bien el culto al niño Jesús podía significar algo para los españoles, pues significaba algo muy distinto para la nobleza inca, para los mestizos y para los propios criollos. Y no es accidental que San Martín, cuando declara la independencia de América en el Congreso de Tucumán,
de 1816, nombra como patrona a Santa Rosa de Lima, que es una santa criolla, según algunos mestiza. De padre, los abuelos eran indios puros, según Logan Villena. Entonces no era criolla, como decían las autoridades españoles, era una santa mestiza, descendiente directa de indios, lo cual le da al culto a Santa Rosa toda una nueva lectura y significado que explica por qué cuando Tupac Amaru se revela en el siglo XVIII, dicen de que él iba a cumplir la profecía de Santa Rosa, según la cual después, en el año de los 37, en 1777, el centro caería de las manos de los españoles y retornaría un Inca católico para restaurar el Tahuantinsuyo. Que sea verdad, que sea mentira, que la profecía realmente saliese de la boca de Santa Rosa, no es importante. Lo que estudia el historiador son los discursos políticos que se revisten de religión, de política y de contenidos locales que reivindican la cultura local. Eso es lo que es fascinante. Y esa es la función del antropólogo, del historiador y del sociólogo, que es contextualizar las ideas para entender los discursos políticos que se dan en Perú. Y de hecho, nada de eso aparece en nuestros libros de colegio, ¿no? En realidad, la historia del Perú está por escribirse no solo con relación al Perú precolombino, sino también para el Perú regional y para el Perú republicano. Para muchos historiadores del arte, en realidad nuestra república, en donde todos nuestros grandes pintores se fueron a Francia, esa pintura termina siendo mucho más colonial y mucho más dependiente de la estética europea, con excepción de Francisco Lazo, que el arte virreinal, en donde nos encontramos que ya para el siglo final del XVII, los extirpadores de idolatrías indígenas, empujados por los propios jesuitas, ya no están buscando ni pachas, ni goyas, ni objetos vinculados con los rituales propiciatorios precolombinos. Lo que están buscando son imágenes de la Virgen de Copacabana, de la Virgen de Cocharcas, imágenes de San Francisco de Asís o de la propia Virgen María, que se desaparecían a los hechiceros andinos y hacían relecturas del cristianismo. Entonces, realmente estamos ante formas de sincretismo religioso que a veces son imperceptibles a nuestros ojos y que tienen todo un mar de fondo que está por estudiarse. Eso simplemente como recomendación para lo que es el estudio del arte y de la iconografía del Perú antiguo. Pero recordando mi propia experiencia, yo vengo con este interés en los estudios y pensé en realidad que en la biblioteca, aparte de lo administrativo, que es obligatorio, iba a tener la posibilidad de profundizar en muchas de nuestras fuentes, de nuestros impresos limeños. Hemos logrado hace poco que la UNESCO acepte 39 incunables peruanos como parte de la memoria del mundo, lo cual es algo muy importante porque ahora, lo que es el patrimonio cultural de la Biblioteca Nacional ya está registrado a nivel mundial como un hito dentro de la propia historia de la humanidad. El Archivo General de la Nación también logró que la UNESCO inscriba el libro Becerro, que son los libros notariales de los primeros conquistadores. Independientemente de que estemos de acuerdo o en desacuerdo con la conquista, ocurrió. Y como alguno de los expositores ha dicho, la historia es continua. Y somos los historiadores, en realidad, los que la convertimos en diferentes bloques para entenderla mejor. Pero hay que ver no solamente las rupturas, sino también las continuidades. Y si los más de un antropólogo me daría la razón al decir de que el mundo moderno, con su maquinaria, con su capitalismo despiadado y con su modernidad tecnológica, está destruyendo más del arte popular y de las culturas ancestrales que la conquista española, que después de todo España, en pleno siglo XVI, seguía siendo una nación medieval y todo su discurso simbólico cristiano al final amalgamó bien con las culturas prehispánicas y permitió que muchas de estas prácticas y rituales sobreviviesen ocultas detrás del ritual católico. Eso no ocurre con la modernidad.
que con su nuevo secularismo y materialismo filosófico simplemente aniquilan todo concepto de tradición y de cultura. Y quizás de ahí, si uno se pone a mirar estas comparaciones de una manera más desapegada, uno verá que así como en el cristianismo existía una noción del mundo natural como un gigantesco santuario divino, donde los santos encontraban los nombres de Dios, pues el hombre precolombino de alguna manera con su culto a la Pachamama, a los apus, a los espíritus de la montaña y el hecho de que se guiaran en base a las constelaciones, pues ahí había una gran afinidad. Uno de los estudios que hice, que fue el culto a los ángeles en el Renato, muchos de estos ángeles venerados en las iglesias coloniales al final eran ángeles astrológicos. O sea que los propios predicadores estaban pensando en paralelo y utilizaban una angelología rabínica o hebrea asociada con el culto de los astros para facilitar la conversión de los naturales, porque sabían que ellos también tenían una cosmovisión sacral del mundo. Entonces hay diálogos no mudos, sino creativos que se articulan también en el arte. Bueno, pero ¿qué pasó? El día antes de que juramentara como director nacional, se encontraron en la azotea de la Gran Biblioteca Pública de Lima 4.100 o 200 manuscritos del mariscal Cáceres al interior de un basurero. Yo acepté el cargo con la condición que se me autorizara a viajar por 10 días, después de un mes y medio de haber asumido el cargo, a España, donde primera vez en la historia en el Museo del Prado de Madrid se estaba inaugurando una gran exhibición de arte mexicano y peruano virreinal, y me habían pedido que fuera a dar una conferencia en el Palacio del Oriente. Pues me fui 10 días a Madrid, y al volver, una funcionaria de la biblioteca, un poco tímida, me dice: mire, en realidad le tengo que decir algo. Hace más o menos 51 días que se produjo este intento de robo en la Biblioteca Nacional y nadie le ha dicho nada. Y ha sido simplemente por una buena funcionaria que, además, desde un punto de vista de la administración pública, podía ser sancionada, porque a pesar de la presión que ella recibía por algunas bibliotecólogas para que este material de las 4.000 cartas originales de Cáceres le fuesen devueltas, ella escondió el material, porque intuyó que las personas que se lo estaban pidiendo, como nada de eso estaba catalogado ni inventariado, simplemente desaparecía para siempre. ¿Qué les parece? Entonces inicié una investigación, y bueno, era la puntita del iceberg, porque ya no voy a entrar en detalles, pero ya encontramos documentos de auditoría interna que mencionaban que hace unos años se habían robado 30 libros y los propios directores en su momento no habían hecho nada. Había un tema de negligencia. Entonces lo que hice fue cerrar la biblioteca y llamar a dos exdirectores de la Biblioteca Nacional, a Sinesio López, que había sido director de la biblioteca en tiempos de Toledo, no del rey Toledo, sino del presidente Toledo, y también a Hugo Neira, que había sido el director en la época de Ana García. Y le dije: mire, esto no es contra ustedes, pero como ustedes comprenderán, yo he tomado conocimiento de esto, y eso lo tiene que saber la opinión pública, porque además es un escándalo, y yo como investigador para mí es absolutamente vergonzoso que los peruanos no sepamos lo que está ocurriendo al interior de nuestras instituciones. Era un secreto a voces. Todos los investigadores que íbamos a la Biblioteca Nacional sabíamos que siempre faltaban documentos, a veces nos hacían esperar media hora, 40 minutos para servirnos un libro, y en realidad lo que pasa es que el libro no estaba. El mismo libro que habíamos consultado una semana antes ya no estaba. Y no siempre esto se lo llevan los investigadores, ojo. Del inventario que yo he hecho en el 2011, donde hemos catalogado, estuvimos 7 meses catalogando patrimonio cultural, o sea, lo que son libros antiguos del siglo XVI hasta el siglo XIX, del inventario del 2011 ya nos falta más de 21 entre libros y manuscritos.
pese a las cámaras de seguridad, pese a las nuevas bóvedas, a la ampliación de la red bóveda, pese a la nueva policía especializada que tenemos. Y lo peor de todo es que estas piezas bibliográficas, entre ellas un manuscrito de Túpac Amaru II, ¿ya?, no han sido pedidos por los usuarios. O sea que es un trabajo interno. Pero vayan ustedes ahora a hacer las denuncias, a ver quién es responsable. Yo tengo por lo menos 7 o 8 juicios penales abiertos por lo que ha ocurrido dentro de mi gestión y por lo que ha ocurrido en otras gestiones. Pero no se pueden imaginar ustedes el nivel de presión que reciben los jueces y que sucede en el propio interior de la biblioteca para que estas investigaciones se buscan libros perdidos de la Biblioteca Nacional del Perú. Recompensa, 30 millones de peruanos agradecidos. Y la camiseta se la ponemos a cuanto peronista ingresa en nuestra institución. Mario Vargas Llosa, Fernando de Cislo, Julio Potter. Hay una fotografía gigantesca de Rushali con la camiseta puesta. Hay algunos congresistas que también se la han puesto. Y por supuesto a los 17 miembros de la UNESCO les colocamos la camiseta, a todos los investigadores internacionales y nacionales que van a la biblioteca les ponemos la camiseta, y los invito a todos que vayan a la biblioteca y les regalamos una camiseta y les sacamos la foto, porque estas fotografías las estamos pegando al interior de la sede principal de la biblioteca en San Borja. Y claro, una persona de gobierno que fue no hace mucho a la biblioteca, ingresó a la biblioteca y se quedó con la boca abierta y dijo: ¿tanto apoyo tiene? Nosotros no estamos pensando en el apoyo, nosotros estamos pensando en el tema de la solidaridad, de lo que es la defensa del patrimonio. Y por supuesto que tiene un efecto psicológico ver a la doctora Rushali con la camiseta de la Biblioteca Nacional puesta, o al propio Mario Vargas Llosa, o a Julio Potter, o a María Rosorowski, o a tantos otros académicos de todas las tiendas políticas con esta camiseta, porque eso está por encima. Este es un problema que está por encima de las bancadas parlamentarias, por encima de las ideologías. Estamos hablando del patrimonio cultural de nuestro país. Y la Biblioteca Nacional es la memoria escrita de nuestro país. Entonces, que se roben libros, nuestros incurables, que se roben nuestros manuscritos. Con cada manuscrito robado desaparecen capítulos completos de nuestra historia. Entonces, realmente es algo muy frustrante, muy doloroso. Es una cruzada moralizadora en la que todos debemos de participar, y que aquí vemos cómo se mezcla, se hablaba de las defensas, de cómo las leyes son defectuosas. Bueno, las leyes que tenemos son defectuosas, pero hay que empezar inventariando y catalogando los bienes culturales, porque mientras que esos no estén catalogados, y ustedes habrán visto lo que salió en el comercio no hace muchas semanas, creo que es el 70% de los bienes culturales del país todavía no están inventariados ni catalogados. Entonces, ¿cómo vamos a saber lo que tenemos? Es lo mismo con la biblioteca y con el archivo. Mientras que no contratemos a ejércitos e inventariadores y que nos digan, nunca nos enteraremos qué es lo que había y qué es lo que no había. Entonces, yo creo que también hay aquí un tema de buena voluntad, y efectivamente yo sí creo que el gobierno peruano tiene que despertar. Somos mendigos sentados sobre un banco de oro. Yo tengo extraordinarios antecesores, como el propio Ricardo Palma, que cuando la Biblioteca Nacional fue saqueada por el ejército chileno, que se convirtió en la caballeriza de sus caballos. Ustedes saben que se llevaron los chilenos más de 10.000 volúmenes, pero el propio gobierno chileno reconoció eso y devolvieron más de 3.500 volúmenes. Entre ellos, parte de la colección que hoy es en Argentina y que hemos dado en calidad de préstamo, porque era la colección nada menos de General San Martín. Entre ellos, un incunable europeo que es un tratado de geomancia, el arte de las manos, del siglo XV. O sea, realmente en la biblioteca y en el archivo hay tesoros bibliográficos.
pero nada, mucho a la doctora Bushari, que me da la oportunidad de contarles esta historia un poco en un tono personal, pero nada, así como entró en mis venas y así como se lo publico a ustedes. Muchas gracias.